Hola, bienvenidos. Ahora lo que vamos a hacer es ver el tema de requerimientos que vimos la clase pasada, pero aplicado a un caso práctico, a un caso concreto, para que vayan viendo de qué manera se puede utilizar esta herramienta. Como vimos, un requerimiento, su definición sería la característica o descripción de algo que el sistema debe poseer o hacer. Es decir, la funcionalidad del sistema. ¿Qué es lo que el sistema tiene que hacer? ¿O qué es lo que el cliente o el usuario quiere que el sistema haga? Y como dijimos, estos requerimientos los vamos a ir extrayendo de los stakeholders, es decir, de todos los interesados, inversionistas, clientes, el mismo equipo de desarrollo, y de los actores, es decir, los usuarios finales, aquellos que van a hacer uso del sistema. Todos ellos van a servir para ir armando como artefacto la lista consolidada de requerimientos. Es decir, son las funciones o características principales que va a tener el sistema que estamos pensando desarrollar y construir. Y de todas esas características o funciones, para que sean realmente luego codificadas e implementadas, tienen que ser documentadas y validadas, es decir, aceptadas por, en general, el stakeholder principal, que es el cliente que va a tomar la decisión final de qué funciones se van a hacer o no, dependiendo obviamente de los plazos de implementación, de los costos de implementación, de la complejidad de su implementación, de una factibilidad técnica, económica y operativa, que vamos a ver en detalle después. Y que también vimos, esos requerimientos pueden ser funcionales, que hacen justamente a la función o características esenciales de la aplicación, y que se describen como un verbo en infinitivo, un sujeto y un objeto, como inscribir alumno en la carrera, informar un listado de materias, emitir un certificado analítico de las materias aprobadas o rendidas. De esa manera describimos la característica o la funcionalidad, o sea, el requerimiento funcional para con ese listado acotar y decir esto es lo que nuestro sistema va a hacer y lo que no está acá es lo que el sistema no va a hacer. Y también existía un segundo tipo de requerimiento, que era el requerimiento no funcional, que son restricciones o consideraciones tecnológicas que afectan siempre, obviamente, al sistema que vamos a construir, respecto de la velocidad de respuesta, de la tecnología a utilizar, de aspectos relativos a la seguridad o la auditoría posterior que va a tener nuestro sistema. ¿Cómo lo implementamos? Como habíamos dicho, como artefacto, una lista consolidada de requerimientos. Esa lista consolidada de requerimientos va a tener el formato que no es restrictivo, pero normalmente tiene un identificador, una clave, un ID de requerimiento, el nombre del requerimiento con el nombre que ya lo vimos, el tipo, si es funcional o no funcional. Se le puede asignar también una prioridad, es decir, cuáles son los requerimientos más importantes, menos importantes, o los que primero se van a tener que implementar y los que luego se implementarían más adelante o por etapas de implementación. También podría aparecer una columna de complejidad, que también sería válida, por ejemplo, los requerimientos menos complejos o los requerimientos más complejos. Y otra columna importante sería cuál es el actor principal o el iniciador o el primario, que es el que va a llevar adelante este requerimiento, para que después podamos ahondar con él características detalladas de su funcionamiento. Y en el momento también de armado de la tabla o de esta lista consolidada de requerimientos, podría haber una columna adicional de quién fue el solicitante de este requerimiento, para haber llegado al caso de que argumente el por qué es necesario tener este requerimiento o no. Son distintas columnas o atributos que hacen a la información del requerimiento, pero lo importante es de tener el nombre, el tipo, si es funcional o no, y si es posible, en este momento, ya que en paralelo uno va construyendo la lista de actores y de stakeholders, quién es el actor principal que va a estar involucrado en este requerimiento. Entonces, para poder implementarlo, vamos a ver este ejercicio, el ejercicio 2 de la guía práctica, donde se refiere a Carter, que es una organización sin fines de lucro. El objetivo principal es acercar a socios adherentes o socios, ¿no? En la nomenclatura que quieren utilizar, al consumo de noticias digitales y a los diarios y revistas a proveerlas.
O sea que vamos a tener, por un lado, personas que se van a asociar a nuestra organización con el fin de poder consumir noticias tecnológicas. Y por otro lado, va a haber proveedores, que normalmente son diarios y revistas, que también se van a asociar a nuestra organización de modo de poder publicar sus notas relativas a novedades tecnológicas para ser consumidas por estos socios. Esos serían nuestros dos grandes participantes, y Carter es una organización intermedia que lo que quiere es acercar a adherentes o a socios interesados en noticias digitales o tecnológicas, y por el otro lado a todas aquellas organizaciones, empresas o personas que están dispuestas a escribir o a informar de novedades tecnológicas. Entonces también acá lo que dice es que lo que necesita Carter es un sistema de gestión, un sistema informático para mejorar la gestión de su negocio. Es decir, está pensando en construir o automatizar o informatizar esta gestión de relaciones entre socios y proveedores de noticias por medio de un sistema informático. Entonces nosotros lo que hicimos fue un relevamiento, y acá está volcado el resultado del relevamiento en una serie de puntos o tips que se relevaron, y nosotros deberíamos ser capaces de detectar cuáles serían los requerimientos de manera de limitar la funcionalidad de la aplicación o del sistema que tendríamos que construir para justamente satisfacer esos requerimientos. Entonces, por un lado nos dicen que los adherentes se deben inscribir para lograr tener acceso. Si nosotros ya vemos en este primer párrafo, donde sabemos que tenemos por un lado socios adherentes, por el otro lado proveedores, que los proveedores, que los socios adherentes se tienen que inscribir para poder acceder a las noticias, que acá en el listado también dicen que los DR, o sea, los diarios y revistas, los proveedores, se tienen que inscribir como proveedores de información de tecnología. En esta primera parte, que obviamente siempre lo recomendable es leerlo todo, entenderlo, pero en esta primera parte del relevamiento ya surge bastante información. Como por ejemplo, que si pensamos en actores y en stakeholders, podemos considerar a los socios y a los DR, o a los proveedores, a los diarios y revistas, proveedores de noticias, como dos posibles actores de nuestro sistema. Porque los socios se van a tener que inscribir al sistema que vamos a construir para darse de alta y que de esa manera acceder a la información o a las noticias que publiquen los DR. Los DR también se tienen que inscribir como proveedores de tecnología para después poder publicar noticias que estos socios van a poder leer. Entonces, hasta acá es como que surgen ya dos actores claros, los socios o los adherentes por un lado y los proveedores o los DR por el otro, y además dos requerimientos. Un requerimiento es que se pueda permitir la inscripción de los socios, y el otro es que se pueda permitir la inscripción de los proveedores de tecnología de información. Entonces, si empezamos a analizar la posible solución, podríamos pensar, por un lado, en una lista consolidada de requerimientos y en paralelo una tabla o una lista de actores y de stakeholders. Entonces podríamos ir construyendo estas dos listas. La lista de stakeholders y actores, y ya podemos ir detectando estos dos. El socio adherente a Carter, esta es la organización que nos contrata a nosotros para que le construyamos el sistema, ese sistema informático que puede ser, obviamente, quizás sería una página web que vincule a socios adherentes con los proveedores de noticias. Entonces, un primer actor serían estos socios adherentes. ¿Por qué va a ser actor? El ADH sería el identificador que utilizaríamos de ahora en más en nuestro modelado del sistema para referirnos a los socios adherentes a Carter. Y serían actores porque ellos van a querer loguearse e interactuar con nuestra página web y dar de alta todos, o sea, brindarnos toda su información respecto a sus datos personales y preferencias, de manera de asociarse y poder recibir noticias. Por otro lado, los proveedores de diarios y de la noticia IT, o sea, los diarios y revistas especializados, que lo ponemos como DR, como el ID,
también va a ser un actor porque es el que va a estar interesado en publicar sus noticias en nuestro portal y también se van a tener que primeramente, antes de publicar las noticias, y registrarse e inscribirse. Entonces ahí aparecerían los dos primeros, dentro de la lista consolidada de requerimientos, que la hice acá más acotada, los dos primeros requerimientos. Primero, registrar adherentes. O sea, nuestro sistema debe ser capaz de cumplir con este requerimiento. Es como que después, cuando esté implementado, ustedes van a tener una opción en el menú que va a decir acá, adherentes, nuevos adherentes. Y ahí podría ingresar, como cuando ustedes se conectan a una determinada página o a un determinado portal, donde se dan de alta, o sea, se crean, aparece un nuevo adherente solicitando formar parte de Carter y poder recibir las noticias. Lo mismo los proveedores de IT, los DR. También debería ser capaz nuestra futura aplicación de registrar, de permitir crear proveedores de IT, esos DR que estamos especificando como ID, los diarios y revistas. El actor primario e iniciador de este requerimiento va a ser los socios adherentes a Carter. Y el actor primario de este segundo requerimiento van a ser los proveedores, los diarios y revistas. Y ambos van a ser claramente requerimientos funcionales. Acá no le estamos poniendo prioridad ni complejidad, pero en principio serían, sin haber leído todo el relevamiento, nuestros primeros dos actores y nuestros primeros dos requerimientos. Volvamos a la guía y dice que además de inscribirse los adherentes y los proveedores, a partir de que la inscripción esté aprobada, estos DRs, lo que se hace es, dentro de Carter se reciben las inscripciones, las solicitudes de inscripciones, y lo que hay que hacer es evaluar, se debe evaluar, esto es una tarea manual, una tarea operativa que debe hacer la organización, de evaluar los antecedentes de cada proveedor de diarios y revistas de tecnología de IT, o sea, de información referida a la tecnología, a ver si esos proveedores son, digamos, aptos o que nos van a poder contribuir con novedades dentro de nuestro portal, y se va a evaluar posiblemente su nombre, su quit, su razón social, las características de su organización, las publicaciones que vienen realizando. Entonces, si está todo en orden y cumple con los requisitos o el perfil que nosotros estamos buscando de los proveedores que formen parte de nuestra organización, lo que haríamos sería firmar un acta acuerdo, es decir, como que le damos el ok a esta solicitud de inscripción de los proveedores y se firma un acta acuerdo, una especie de convenio donde lo autorizamos a que publiquen noticias en nuestro portal. Es decir, que no solamente el proveedor se debe inscribir, sino que también después lo que viene es que nosotros como organización, desde el punto de vista de Carter, autoricemos a cada proveedor a publicar. Por lo tanto, ahí debería aparecer un nuevo requerimiento, porque no solamente alcanza con que el proveedor se inscriba y figure en nuestra base de datos, sino que desde dentro de la organización nosotros tendríamos que tomar esas solicitudes de inscripción y permitirle a alguien, a algún administrativo, algún responsable de Carter, algún administrador, a habilitarnos y darle el ok a que a partir de que se firme ese acta acuerdo, es como que cargar ese acta acuerdo o cargar ese nuevo estado asociado a ese proveedor de diarios y revistas, a ese proveedor de información. Entonces podríamos pensar en un nuevo requerimiento que sería el de o registramos el acta acuerdo o sería el de aprobar a este DR. Ya esta solicitud, esta inscripción que se hizo en nuestro sistema por medio del proveedor, a partir del sistema, necesitaría que ese proveedor no solamente que se haya creado, sino que también esté habilitado de parte de Carter. ¿Quién haría esa tarea? Obviamente eso no lo hace el socio adherente, porque no tiene nada que ver, está esperando recibir las noticias. No lo puede hacer el mismo proveedor, porque él es el que va a recibir la confirmación o no de su inscripción. Eso se hace desde Carter. O sea que debe haber un administrador, alguien o un responsable, o sea, hay que poner un actor, alguien que tenga acceso al sistema
que va a ser actor y lo que va a tomar es todos los registros que van ocurriendo de inscripciones de proveedores y los va habilitando siempre que tenga el acta de acuerdo firmado, ¿no? Como que ya hubo un convenio y un acuerdo. Y si no, no van a poder, no se los va a habilitar. Una vez que estén habilitados, ahí sí, sin seguir leyendo los requerimientos, necesitaríamos un nuevo requerimiento, una nueva funcionalidad habilitada en nuestro sistema, es que nuestra aplicación les permita a estos DR, una vez que ya estén habilitados por medio a través de Carter, que los habilitó para publicar las notas, porque recibió su inscripción y le dijo que sí, tenemos que aplicar otra funcionalidad a nuestro sistema, es decir, que puedan cargar o que puedan subir sus notas. Las notas me refiero a las publicaciones, a las novedades que nos quieren informar. ¿Por qué? Porque si no, estos socios adherentes, ¿qué van a leer? No van a tener nada que recibir y leer si nosotros no le permitimos a estos DR, una vez que fue aprobada su solicitud, de que vayan enviando a la aplicación y subiendo de alguna manera noticias y novedades de informática. Entonces, vamos a tener que tener otra funcionalidad en nuestra aplicación de que le vamos a permitir al DR, ese es el actor, el que va a interactuar con este nuevo requerimiento, que sigue siendo un requerimiento funcional, de publicar sus notas. Entonces, volvamos al enunciado. Habíamos dicho las inscripciones de los socios adherentes, las inscripciones como proveedores de los DR, que debería ser aprobada esa inscripción, si no, no podrían publicar. Dice que una nota técnica tiene un periodo para estar en línea y dependiendo del periodo indicado en el acta de acuerdo, un periodo de existencia de la nota. Luego de superar ese periodo, la nota se borra sin dejar rastros. Se borra del sistema. En general, estos periodos son de varios años. Es decir, que un periodo sería un rango de fechas, un periodo de tiempo, desde una fecha hasta otra, que pueden abarcar varios años como nos indican acá. Y que esa información figura en el acta de acuerdo y es referida a cada proveedor. Por lo tanto, en el momento de aprobar este requerimiento, de aprobar el acta de acuerdo, deberíamos incluir la información asociada al DR, donde le vamos a decir desde cuándo hasta cuándo está habilitado a subir notas. Y también, ese es el periodo el que nos habla acá son dos periodos. Uno, que es una vez que una nota está publicada, el tiempo que puede estar en línea. Por ejemplo, cuando se firma el acta de acuerdo, se establece que para un DR determinado, cada vez que una nota publica en línea, o sea, visiblemente, que esté visible para los socios adherentes, supongamos que esté visible 7 días, o para otro proveedor que esté visible 15 días, o un día, o un mes. Bueno, ese periodo que se establece se firma en el acta de acuerdo y nosotros lo deberíamos registrar en el sistema. El momento de registrarlo probablemente sea este. Es cuando se registra el acta de acuerdo o se aprueba al DR de poder publicar notas. Entonces, de esa manera sabemos que cada vez que se publica una nota, que el DR publica una nota, nosotros tendríamos que controlar que esa nota esté activa en nuestro portal y que va a ser leída por los socios adherentes, la cantidad de días que figura o que se haya acordado en el acta de acuerdo. También dice que cada nota tiene un título. Bueno, esto no es un requerimiento, no es una funcionalidad que tenemos que habilitar en el sistema, sino que lo que vamos a ver más adelante se llama regla de negocio. Son distintas características o restricciones que tienen que ir cumpliendo las funciones de nuestro sistema. ¿En qué afecta esto? Bueno, por ejemplo, cuando le habilitemos el requerimiento acá de que el DR pueda publicar sus notas, quizás le habilitemos un formulario web donde un campo va a ser el título, otro campo será el subtítulo, otro campo será el contenido de la nota, otro campo la posibilidad de agregar imágenes. Entonces, esa información que vamos recabando acá en el relevamiento, lo que nos indica es que, como mínimo, cada nota tiene que tener un título. Que también eso va a impactar, esta información, que por ahora no la tenemos que volcar ni en la lista de actores ni en la lista consolidada de requerimientos, sino que se vuelca en otro artefacto que vamos a ver más adelante que se llama reglas de negocio. Son características o restricciones que hay que considerar y que van a afectar el funcionamiento del sistema. En este caso, en la forma de, por ejemplo, publicar notas o el contenido de la nota.
también va a impactar en el diseño de la base de datos, porque vamos a tener que tener un lugar, un repositorio donde guardar las notas, y no solamente vamos a guardar el detalle de la nota, sino que también vamos a tener que dejar espacio para el título de la nota. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir viendo más adelante, pero no toda esta información se traduce directamente en un requerimiento, sino que en este caso es información accesoria de las características de una nota. El periodo de acta acuerdo, el que estábamos haciendo referencia antes, siempre contiene el periodo de existencia de la nota técnica, y este contiene el periodo de estar en línea. Entonces, el periodo del acta acuerdo significa cuál es la validez, el tiempo de validez en el que esté habilitado el proveedor, el DR, para subir notas en nuestro portal. Ese es el periodo máximo, el que abarca desde cuándo hasta cuándo el DR puede publicar notas en Carter, en el sistema que estamos por construir. El periodo de existencia de la nota técnica está incluido adentro, o sea, es una fracción de tiempo menor, y dice de que una nota se sube hasta que sea borrada, va a pasar un tiempo. Obviamente todo eso va a estar contenido en el periodo del acta acuerdo del proveedor. Y a su vez, dentro de que la nota se sube y hasta que sea borrada, hay un periodo en el medio donde es el de validez de que esté visible, de que esté online. Entonces, el acta acuerdo, por ejemplo, se firma con un DR y puede estar el acta acuerdo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, todo el año. Un determinado proveedor va a poder publicar noticias. Publica una noticia el 1 de marzo y hasta el 31 de marzo o hasta el 30 de abril, supongamos que son 2 meses, va a existir en nuestro sistema, internamente, almacenado en la base de datos. Pero porque son marzo y abril, 2 meses que están contenidos dentro de todo el año del acta acuerdo que se firmó. Pero a su vez, dentro de esos 2 meses, y desde el 1 de marzo que se sube la nota, solamente va a estar visible en línea quizás la primera semana de marzo, que es el periodo más corto. Eso estaría en línea, visible por los socios. Aunque en nuestro sistema esté 60 días almacenado. Y todo eso dentro del año que figura el acta acuerdo. Ese sería el resumen de la información que nos están dando de esta manera. Esta información que les estoy comentando, lo que sirve es para hacer controles internos y cuando empecemos a describir detalladamente el comportamiento de un requerimiento a través de otra herramienta que vamos a usar que se llama casos de uso. Pero no desemboca en un nuevo requerimiento, sino que son controles internos del funcionamiento de los requerimientos que acabamos de describir hasta ahora, que por ahora son estos 4. Registrar los socios adherentes, registrar los proveedores, registrar la aprobación de esos proveedores, el acta acuerdo, donde acá sí se ponen todos esos rangos de fechas posibles para después ir controlando, y permitir a los proveedores de diario y noticias que publiquen sus notas. Sí acá apareció un nuevo actor, que es aparte de los socios y de los proveedores, el administrador o algún responsable del sistema, provisto por Carter, que va, en este caso, por ejemplo, aprobando o rechazando las solicitudes de participación en Carter de parte de los proveedores. Entonces, sigamos. Acá lo que dice es, un DR puede dar de baja una nota en cualquier momento. Y además, bueno, por acá, me había salteado este. Un DR puede anular la inscripción en cualquier momento, o sea, este acta acuerdo, el proveedor puede decir, no quiero publicar más en Carter, lo anulo. Lo que pasa es que al anular la única inscripción vigente, todas las notas que se hayan subido hasta ese momento se tienen que dejar de publicar, obviamente, porque quiere anular la inscripción. O sea, anula completamente al proveedor con todas las notas subidas. Pero a su vez puede anular o dar de baja una nota en particular. Es decir, el DR publica una nota, está en línea o está dentro del periodo en el que está almacenado en el sistema de Carter, pero no quiere publicarla más por determinados motivos, entonces lo puede dar de baja. Estos sí son 2 claros requerimientos. Son 2 funciones que le vamos a permitir a ¿quién? ¿Quién va a ser el actor primario? El que va a iniciar, el que va a conectarse con el sistema de Carter y va a dar
y va a informar estas novedades respecto de la inscripción o del acta acuerdo, o respecto de una nota en particular que haya subido. Bueno, ese actor es este, es el DR, es el proveedor, que no solamente le vamos a dejar inscribirse, le vamos a informar cuando esté habilitado, después el mismo DR va a poder ir publicando sus notas, estos son los requerimientos a los que estamos haciendo referencia, sino que va a poder hacer estos dos requerimientos, anular la inscripción o dar de baja una nota. Obviamente dar de baja una nota es un alcance menor, que es acceder a una determinada nota y decirle, esta no está más publicada. Anular la inscripción es darse de baja a él, o sea, dejar de pertenecer a Carter. Ambos requerimientos, estos 6 y 7 que están numerados, el actor principal e iniciador primario es el DR y siguen siendo requerimientos funcionales. Por lo tanto, no hay un nuevo actor, por ahora son estos 3 los que tenemos dentro de la lista de stakeholders y de actores. Acá, por supuesto, que podemos poner como stakeholder al equipo de desarrollo, que ya sabemos que siempre vamos a participar y vamos a poder ir proponiendo nuevos requerimientos. Pero bueno, lo obviamos porque sabemos que por defecto siempre está, como que el equipo de desarrollo es un stakeholder que siempre debería estar. Y estos dos serían dos nuevos requerimientos que son funciones que podría hacer o que les debemos permitir en nuestro futuro sistema hacer a los proveedores, de manera de que una vez que publican una nota pueden venir y decir, y se arrepienten, a los 2 o 3 días y la pueden dar de baja. O una vez que están trabajando con nuestro sistema, van subiendo publicaciones y notas, en algún momento dicen, no, nos queremos ir de Carter y la pueden anular cuando ellos quieran. Entonces le tenemos que dar el acceso a nuestro sistema de manera de, a través de una funcionalidad, anular su inscripción. Y fíjense que antes habíamos dicho que una nota técnica tiene un periodo para estar en línea. Y dependiendo del periodo indicado en el acta acuerdo, un periodo de existencia de la nota. O sea que vamos a concentrarnos en esta parte. Supongamos que en el acta acuerdo nos dicen que cada nota subida al portal va a estar guardada internamente hasta 60 días, publicada puede estar 15 días, pero guardada en nuestra base de datos puede estar, supongamos, 60 días. Bueno, ¿cómo hacemos para eliminarla? ¿Quién es el que hace para darse cuenta de que hay que eliminar esa nota? Bueno, ahí aparece un nuevo requerimiento que es el que está acá. ¿Cuándo hay que eliminar una nota? Y cuando cumple con el plazo establecido en el acta acuerdo. Si un DR dijo que tiene que estar guardada 60 días en el sistema, a los 60 días de haberla publicado, la tenemos que eliminar. Pero si otro dijo que esté vigente 45, otro dijo 90, otro dijo 20, bueno, tenemos que ir controlando cuándo y todos los días, porque todos los días pueden ir cayendo vencimientos de notas que hay que eliminar, que fueron publicadas antes. Pero como que cada acta acuerdo de cada proveedor tiene justamente su acuerdo de rango de fechas en el que estén vigentes dentro del sistema, entonces todos los días lo que se hace es un requerimiento funcional pero temporal. ¿Por qué? Porque no se activa por un actor primario o iniciador. No hay que viene el proveedor o viene un socio adherente o el administrador o el responsable de Carter, sino que es un control que hace internamente el sistema. Eso se llaman requerimientos o eventos temporales. Son funcionales porque necesitamos eliminar la nota, no es un requerimiento no funcional, es un requerimiento funcional, pero es temporal, es que se activa automáticamente. Supongamos que vieron las tareas programadas de Windows, o cuando ustedes ponen el despertador en el celular, la alarma se enciende sola. ¿Por qué? Porque el mismo Android está controlando con el paso del tiempo, cuando uno programó una alarma, coincide con la hora actual, en ese momento dispara la acción que es la alarma que suena en el celular. Bueno, esto es lo mismo. Lo que hay que hacer es todos los días, a una determinada hora, el propio sistema lo que hace es verificar si hoy, el día que estamos controlando, existen notas vencidas, es decir, notas que hayan cumplido
con el periodo acordado de almacenamiento en el acta acuerdo. Y ahí se las elimina. Entonces una tarea interna se llama proceso batch, es un proceso que se ejecuta o se dispara automáticamente, son las tareas programadas de Windows o son los Chrome de Linux. En este caso, dentro del sistema que tenemos que construir, existen algunos eventos o funciones o requerimientos funcionales temporales que se disparan donde el actor iniciador, en este caso, es el propio sistema. Porque no está esperando de que alguien entre y le dé la orden a través de una opción del menú o de un botón, sino que lo hace, lo dispara el mismo paso del tiempo. Y que obviamente eso se programa así. Entonces, en este caso, aparece este nuevo requerimiento que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, nunca se eliminarían las notas, serían almacenadas al infinito y creciendo nuestra base de datos. Y si no, la otra es, tenemos que prever un listado de todas las notas vencidas y que después entre alguien manualmente a eliminarlas. Bueno, nosotros optamos acá, y de esta manera les muestro otro tipo de requerimiento, funcional y temporal, que es el que aparecía en el apunte, que aparecía por acá arriba. Dentro de los funcionales están los funcionales propiamente dichos o externos, que alguien externo va activando y va interactuando con el sistema, y los funcionales temporales, que son las que les pongo acá, que son actividades que ejecuta el sistema en un momento dado en el tiempo. Ese podría ser el uso de la eliminación de las notas, una actividad temporal que se podría ajustar. Bueno, y hasta acá tenemos 7 requerimientos y 3 actores que fuimos detectando. Y el sistema también, en general, se lo puede considerar como un actor que siempre está dentro del sistema justamente que estamos construyendo. Él es el mismo. Este sería el sistema que vamos a desarrollar. Por lo tanto, el mismo sistema muchas veces va disparando acciones internamente, por lo tanto no lo ponemos acá, así como tampoco ponemos al equipo de desarrollo como un stakeholder, porque lo podemos asumir como que siempre va a haber un equipo de desarrollo para que tenga vida este futuro sistema. Bueno, después nos quedan estos últimos ítems que fueron relevados, y entonces nosotros lo que estamos haciendo a partir de este relevamiento, ir construyendo la lista de stakeholder y actores y la lista consolidada de requerimientos. Lo que nos dice acá es que el adherente, ese socio adherente, que por ahora lo que nosotros le permitimos hacer es un único requerimiento, que es darse de alta. El alta en la jerga de sistemas es crearse, incluir o crear un nuevo objeto, en este caso un socio adherente. Que una vez que exista nuestro sistema, lo que tiene la posibilidad es que se adhiera a uno o más temas. Es decir, que en el momento del alta, cuando se inscribe a nuestro sistema, o después, más adelante, a medida que va leyendo noticias, que van publicándose por los DR, lo que puede hacer, él tiene la posibilidad de elegir temas, los temas de interés. A mí me gustaría la robótica, otro le dice me gusta la telemática, me gustan los lenguajes de programación, me gustan las bases de datos. Entonces uno va tildando determinados temas que, como les decía, puede ser que esta funcionalidad se ejecute en el momento de la inscripción al sistema. Cuando damos de alta a un socio adherente, el socio adherente se da de alta porque está publicando sus propios datos para formar parte de Carter como socio o lector, pero también existe la posibilidad más adelante de que lo pueda cambiar o pueda agregar nuevos temas de interés. Entonces lo deberíamos prever como un nuevo requerimiento, que es la adhesión a un tema. Adherir a un tema, y eso lo va a hacer el socio adherente. Muchas veces, después cuando lo empecemos a diagramar y a dibujar, vamos a ver que, por ejemplo, este requerimiento, que se va a transformar en un proceso específico, puede ser invocado desde este otro. O sea, en el momento de registrar el socio adherente se registra por primera vez en este sistema, podemos llamar a esto, que es como que del formulario de alta, donde se están cargando todos los datos del socio adherente, también le proponemos que en ese momento diga cuáles son los temas de interés, acerca de los cuales quiere recibir notas o publicaciones. Pero también puede ser que esos temas de interés se entren después y se puedan ir cambiando.
Entonces podría ser un requerimiento que lo podemos poner aparte, aunque después se empiecen a relacionar entre sí. Esta información relevada nos dice que dado que cada vez que se publica una nota, esta puede ser de interés de un adherente, cada vez que se publica una nota y que sea de interés de un adherente, debería indicar cada cuánto desea recibir el aviso de la nota. Las opciones son cuándo se publica, en el momento de la publicación que se lo envíen, un resumen semanal o un resumen mensual. Solo uno de los tres. ¿Qué significa esto? Que el socio adherente, cuando se inscribe por primera vez, más allá de dar sus datos, más allá de decir qué temas le interesan, también tiene que decir cada cuándo espera recibir las publicaciones. En el momento que se publiquen, o sea que un socio, un proveedor, un DR publica una nota y esa nota coincide con esa nota obviamente va a pertenecer a un tema determinado, va a estar calificada o categorizada. Cada vez que se publica una nota de un tema que sea de interés para un adherente o un socio, que en ese momento le llegue, supongamos que se los notifique vía mail, o le llegue un aviso de que hay una nota publicada de su interés. O que le llegue un resumen semanal de esas notas, o que le llegue un resumen mensual. Entonces, esto va a ser un nuevo requerimiento, que es cada cuánto desea recibir las publicaciones. Que también, como dijimos, lo puede definir en el primer momento, cuando se inscribe a Carter, y puede decir qué temas son de su interés y cada cuánto quiere recibir publicaciones. Pero después, en el transcurso del tiempo, puede llegar a ir cambiando. Entonces, elige primero que lo quiere recibir todos los días, pero después se cansa y lo quiere pasar a semanal, pero después empieza a estar de vacaciones y quiere recibirlo todos los días. Entonces puede ir entrando al sistema de Carter, al sistema este que estamos construyendo, e ir marcando distintas opciones referidas, en este caso, como pasaba antes con los temas de interés, ahora cada cuánto quiere recibir las notificaciones de que hay nuevas noticias o publicaciones referidas a estas notificaciones. Ya también estamos deduciendo que cuando un proveedor publica una nota, va a tener que decir de qué tema es, a qué tema se refiere, cuál es la lista temática, tiene que decir cuál es, para que después nosotros, por otro lado, busquemos todos aquellos socios adherentes que les interese ese tema y lo notifiquemos. ¿Cuándo lo vamos a notificar? Dependiendo de la elección que haya hecho. Si él lo hizo en el momento de la publicación, o semanalmente, o mensualmente. Este requerimiento, depende cómo se arme, es muy probable que pueda tener estas características. En realidad, este en sí, que es marcar cada cuánto quiere ser notificado, es claramente un requerimiento funcional, tradicional o externo. Es decir, que entra el socio adherente y elige cada cuánto quiere que él se los notifique respecto de sus notas. O sea que este estaría bien como está puesto. El tema es que nos está faltando un requerimiento, porque acá el proveedor va publicando las notas y se van cargando en la base de datos de Carter, o aparecen genéricamente en el portal. Acá el socio adherente se va registrando, va diciendo qué temas son de su interés y cada cuánto quiere recibir información. Lo que nos está faltando es un nuevo requerimiento que es cómo le llega esa información, que es el que está acá. O sea que ahí sí aparece este requerimiento funcional temporal que se va a tener que ejecutar todos los días y va a tener que chequear de todas las notas que se publicaron y que obviamente estén vigentes en el periodo que correspondería a estar en línea, y va a tener que ver de esas notas de qué temas son, entonces va a tener que recorrer todos los socios adherentes que están adheridos a ese tema y si se los tiene que mandar en el momento en que fueron publicados, o dentro de una semana, o dentro de un mes. Todo ese comportamiento interno es lo que hay que programar acá adentro, pero ahora lo que estamos haciendo es poner el título, la función principal. Tenemos que tener en cuenta que no solamente va a haber un requerimiento funcional temporal para ir eliminando notas vencidas, sino que todos los días tenemos que tener un requerimiento funcional temporal de ir mandando notas.
¿Cómo sabemos? Bueno, tenemos que ver a quiénes le tenemos que mandar de acuerdo a los temas elegidos y a los temas que corresponden a las notas publicadas y que cada cuánto lo quieren recibir. Entonces, en el momento, esto se ejecuta obviamente todos los días y ahí vamos a ir detectando qué publicaciones, qué notas tenemos que mandar y a quiénes se la tenemos que mandar. El envío de notificaciones es algo que habrá que resolver porque no está escrito, pero posiblemente sean notificaciones enviadas vía mail y a partir de ahí accederán a las notas correspondientes. Pero esto es un nuevo requerimiento. Si no le notificamos al socio adherente de que hay una nueva nota publicada o actual o que hace 7 días se publicó o está dentro del mes que se publicó, depende de lo que haya elegido antes, nunca se va a enterar de las notas. Porque si no, no tendría sentido que este requerimiento, que diga cada cuánto quiere recibir publicaciones. Si no, lo estamos obligando a que entre y se loguee entre a la página y lea por su cuenta. El objetivo es de este sistema, por lo que nos está diciendo el requerimiento, el relevamiento, es que el mismo sistema notifique al socio adherente cada vez que hay nuevas publicaciones. En el momento o a la semana, dentro de las semanalmente, haga un resumen semanal o un resumen mensual. Bueno, después dice que, dado que cada vez que estamos acá, el adherente recibe el aviso de todos los temas de interés que ha establecido. Bueno, justamente el aviso es este requerimiento que estamos viendo acá, que es funcional temporal, donde el sistema, este que estamos modelando, lo tiene que notificar de que hay nuevas publicaciones. Y por último, hay dos requerimientos más, que es el directorio de la organización requiere conocer el volumen semanal de notas publicadas por cada proveedor. Esto serían informes. Normalmente cuando uno hace un sistema, como toda la información anterior se va guardando en un repositorio, en una base de datos, después el dueño de la organización, o en este caso el directorio de la organización, que como verán es un nuevo actor, estamos acá, el directorio de Carter es un nuevo actor, le ponemos dir como ID. ¿Por qué es un nuevo actor? Y porque nos está pidiendo informes. Quiere saber cuál es la cantidad de notas publicadas que publica cada proveedor. ¿Por qué querrá saber esto? Y porque ya veo que firmó acta de acuerdo con determinado proveedor y no publican nunca. O hay alguien que está publicando permanentemente noticias o varias por día. Entonces, bueno, querrá ver en una semana y por cada semana de cada uno de los proveedores, en los DR que tienen acta de acuerdo habilitado, quién es la cantidad de notas o de publicaciones realizadas. Entonces entraría el sistema y emitiría ese informe y lo vería. Pero también quiere conocer la cantidad de adherentes y lectores agrupados por tema. Un lector es un adherente que lee una nota determinada. Entonces, para el primer informe necesitamos un requerimiento, que es este que está acá. El sistema nuestro, el que estamos modelando, el que queremos desarrollar, tiene que ser capaz de informar el volumen semanal de notas publicadas por proveedor. El que lo va a iniciar a este requerimiento, el que lo va a solicitar y el que va a interactuar con nuestro sistema es el director, y es un requerimiento funcional. De hecho, fíjense que no aparecen requerimientos no funcionales, no están relevados, no quiere decir que no existan. Así que va a haber que profundizar el relevamiento y empezar a ver cuál es la arquitectura de la aplicación, con qué tipo de aplicaciones queremos construir. Aparentemente puede ser una aplicación web, quizás las notificaciones sean, no sé, a través de un WhatsApp o a través de un mail. Bueno, todo eso va a haber que seguir relevando para determinar requerimientos no funcionales, con la tecnología que nosotros tenemos que tener para construir ese sistema. Entonces, para informar el volumen semanal de notas publicadas por proveedor, lo vamos a poder hacer porque de hecho estamos registrando cada vez que un proveedor publica las notas y cuándo la publica y de qué tema es, más allá del contenido de la nota y que tenga un título y demás. O sea que lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada vez que se publica una nota, para poder satisfacer este informe, vamos a tener que guardarla la nota, obviamente, dentro del periodo que figure en el acta acuerdo, pero tenemos que guardar también la fecha en que fue publicada, el tema que corresponde a la nota y demás. Entonces tenemos que ir a nuestra base de datos después y poder emitir este informe.
pero también dice un informe de cantidad de adherentes y lectores agrupados por tema. La cantidad de adherentes no hay problema, porque lo vamos a tener acá registrados, y esto los vamos guardando. Y cada adherente elige uno o varios temas que son de su interés. Entonces vamos a poder informar cuántos adherentes tenemos por tema. Pero nos dice acá cuántos lectores tenemos de cada tema. Y que un lector es un adherente que lee una nota determinada. Nosotros lo que estamos haciendo es, una vez que un adherente se registra, se adhiere a un tema, dice cada cuánto quiere recibir sus noticias o publicaciones, y se las mandamos. Y le mandamos este listado de notas. Ahora, ¿cómo sabemos que es un lector? ¿Cómo sabemos que la leyó? Porque acá nos piden un informe no solamente la cantidad de adherentes por tema, sino lectores por tema. Y lectores son los que leen la nota. Bueno, este es un típico caso, si bien obviamente es un nuevo requerimiento, y funcional, porque el director hasta que no lo pide el informe no sale, entonces pide y mira el informe en un determinado tiempo, cuántos adherentes tengo, cuántos los tengo por cada uno de los temas, a ver cuáles son los temas preferidos y demás. Ahora, ¿cómo saca esta cantidad de estos, supongamos, 100 adherentes que están, su interés es en lenguajes? ¿Cuántos leyeron las notas referidas a lenguajes? Porque yo acá le mandé los links de cada una de las notas que publicó los DR, que publicaron los DR referidos a los temas, porque justamente ellos estaban adheridos a ese tema. Entonces este es un típico caso normalmente de discusión y decir, si quisieses saber esta información, vamos a tener que tener un desarrollo más profundo de nuestro sistema. ¿Cómo hacer para detectar que un adherente se metió dentro de la nota y la leyó? Es decir, que tendremos que tener un requerimiento más, que es ir registrando la nota leída. No solamente la nota que fue publicada por el DR, que le fue enviada el link al adherente, al socio adherente, sino que cuáles de ellas o cuántos socios adherentes de cada una de esas notas que le fueron enviadas y previamente que fueron publicadas por los DR, fueron realmente leídas. Para poder tener este número es necesario contar con un nuevo requerimiento. El tema es, ¿cómo hacemos para hacer funcionar este requerimiento? ¿Cómo implementamos tecnológicamente nosotros, como constructores del sistema que le vamos a implementar a Carter, asegurarles de que esa cantidad, esa serie de noticias que le mandamos a un socio adherente, cuál de ellas la leyó y cuál no? Entonces, lo que acá se podría empezar a hacer dentro del equipo de desarrollo, un brainstorming, esa tormenta de ideas que habíamos pensado, es decir, ¿cómo implementamos esto? ¿Cómo hacemos para contar la cantidad de lectores de cada nota? Porque contar es fácil, el tema es cómo enterarnos dentro de nuestra base de datos de que la nota fue leída una vez que se la mandamos. Entonces ahí van a surgir determinadas alternativas, se les van a ir proponiendo al dueño de Carter y él va a elegir si va a querer este dato, si lo va a necesitar, cuánto tiempo se va a llevar la implementación del software para poder implementar esta funcionalidad, o si va a ser una función excluida y sacamos este dato de la lista de requerimientos y deja de estar, por lo tanto no lo tenemos que programar. O si lo dejamos, ¿con qué alcance? Por ejemplo, simplemente podemos decirte las notas que le mandamos y de esas, cuáles cliqueó el socio adherente, porque en el momento de cliquear en el título de la nota, nosotros podemos programar de que nos devuelva un aviso de que la nota fue abierta. Y eso lo podemos contar como leída, o sea que le llamó la atención, por algo la cliqueó. Lo que no podemos asegurar es que la leyó. Entonces por ahí podemos llegar a un acuerdo intermedio, en vez de decir registrar nota leída, sería registrar nota abierta. O cuántas notas interesaron, porque si uno se mete en esa nota porque algo le llamó la atención. Y podríamos llegar a ese acuerdo y en ese caso hacemos un requerimiento no tan ambicioso, sino intermedio y poder saber la cantidad de socios adherentes, podemos saber cuántas notas se le mandaron por tema en promedio a cada socio adherente y de esos socios adherentes cuántos intereses o notas interesantes detectamos por cada uno de los temas, para ver en definitiva cuáles serían los temas que despiertan mayor interés o no.
Bueno, todas estas evaluaciones son las que uno va haciendo a medida que va haciendo el relevamiento y va detectando y cerrando la lista de requerimientos. Porque no podemos hacer un análisis demasiado exhaustivo y mucho menos una programación, porque esto sería todavía un tema de discusión cuando esté cerrada la lista consolidada de requerimientos, que en este caso lo cerramos en 13 requerimientos, que responderían a ese relevamiento que tenemos hecho. Tendríamos que ponernos de acuerdo en tiempos y en costos y después sí comenzar a hacer un análisis más detallado de qué es lo que tiene que hacer el sistema ante la ocurrencia de cada uno de estos requerimientos, porque estos son los títulos, aunque ya tenemos mucho avance porque ya sabemos y lo acotamos a la funcionalidad general de la aplicación. Después, como les decía, viene el análisis y el diseño detallado de cada uno de estos requerimientos y obviamente la programación, la prueba y la implementación del sistema en sí. Acá lo que estamos buscando van a ser quiénes van a interactuar con nuestro sistema y cuáles van a ser las funcionalidades principales del sistema. Esto sería el límite, la funcionalidad acotada, el objetivo a cumplir por medio de nuestro desarrollo. Eso es lo que nos va a dar la lista consolidada de requerimientos, funciones a implementar en el sistema a construir. Acá podríamos poner, si cambiamos en vez de registrar nota leída, sería nota abierta, e informar cantidad de adherentes y notas de interés agrupadas por tema. Podríamos poner como función excluida, el sistema no detecta la nota leída, sino solamente la nota abierta. Esa sería una función excluida para asegurarnos de que no nos pidan esto después. Y también un glosario que lo habíamos visto, que es ir poniendo determinados términos y qué significan. Por ejemplo, en este caso el periodo es una fecha de comienzo y una fecha de fin, cuando habla de periodos dentro de la lista consolidada de requerimientos o dentro del relevamiento. Bueno, esta sería la aplicación concreta y práctica que ustedes después lo podrían aplicar en determinados casos de estudio posteriores de cada uno de ustedes, referidos a una lista de stakeholders y actores y una lista consolidada de requerimientos, donde vamos ya especificando detalladamente las funciones principales de la aplicación o del sistema informático a construir. Por ahora nada más y nos vemos la próxima.